¿Qué le dirías a la Fari de ese día? Salí adelante. Deja de llorarlo como lo llorás. No puedo. Lo trato, pero no puedo. Era mi pollo, era mi bebé. No puedo. Emir Cuatoni, el joven de tan solo 15 años que marcó la historia judicial de Mendoza para siempre. Hoy no queremos conocer el caso a profundidad, sino también conocer quién era Emir. ¿Y quién mejor para esto que Fárida, su madre? Hoy, en ¿De qué depende? ¿De qué depende sanar el duelo de la pérdida de un hijo? Fadi, contame sobre vos. Soy una mamá que le cambió la vida de un día para el otro. Que sigue viviendo porque hay otra familia atrás. Contame un poco sobre Emir. Siempre fue un ángel. Desde que nació, como que nació el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que fue especial. Dulce, tranquilo, amiguero, servicial. Y no lo digo solo yo, lo dice mucha gente que lo conocía. Es más, gente grande que después de que le pasó lo que le pasó, me he encontrado en la verdulería, en el barrio, y te enterás de cosas que él hacía sin alardear de eso, como de ayudar a una persona a llevar sus bolsas de mercadería al auto hasta su casa. Especial. Un ángel. Me decís que te seguís enterando de cosas, de actitudes, de intimidades de Emir. ¿Podrías contarme un poco algún rasgo, algo de su personalidad que vos destaques, que diga, ok, esto es algo puntualmente que yo destaco de mi hijo? La dulzura y lo puro. Lo puro que siempre fue Emir. No le importaba, por darte un ejemplo, iba a 7º grado y él lo llevara su papá, lo llevara yo a la escuela, nos saludaba con un beso antes de bajarse del auto, cosa que los chicos a esa edad ni siquiera quieren que los lleves a la escuela. O lo iba a buscar su papá a algunas fiestitas y lo hacía llamar por el parlante, y a él, en vez de salir como saldría cualquier chico como loco, salía riéndose y diciéndole: pelado, lo que hiciste. O sea, un ángel. ¿Podrías contarme un poco acerca de su grupo de amigos, de cómo era él con sus amigos también? Porque hablamos de la familia, pero los amigos también son familia. ¿Y cómo era con sus amigos? A pesar de la edad que tenía, era muy consejero. Desde sus hermanos más grandes hasta con los chicos amigos, él: no, eso no lo hagas, te vas a arruinar la vida. Pensá en tu viejo, pensá en tu vieja, como si fuera un adulto. ¿Podrías contarme un poco acerca de ese domingo del 17 de abril de 2016? Sí, nosotros con mi marido estábamos viendo una obra de teatro en el Teatro Independencia y de repente entra mi hermano y nos dice que salgamos, que nos tiene que decir algo. Mi mamá había fallecido
hacía menos de un año antes. Y en el primero que pensamos fue en mi papá. Ujú. Cuando nos dice que a Emil le habían pegado un tiro. Había ido uno de mis otros hermanos hasta el teatro, porque como te hacen apagar los celulares, nadie Claro. nos podía contactar. Obviamente salimos corriendo a la clínica sin entender nada. Bueno, y ahí nos empezamos a enterar que Emir se había ido a juntar, eso lo sabíamos nosotros, con una chica y otro amigo ahí en el Venegas, Ujú. Parque General Venegas. en General Venegas, que vivimos cerca. Ujú. Con la condición, nosotros lo habíamos dejado ir, con la condición que antes que anocheciera tenía que estar de vuelta en la casa. Por eso el hecho fue entre las 7, 7:30 de la tarde, Tarde-noche. porque él ya estaba volviendo a mi casa. Ujú. Por una eventualidad su amigo no llega, entonces las chicas, a una la va a buscar su mamá, algo así, y a la otra chica la va y la acompaña hasta la parada del micro que está en Cervantes. Cuando está volviendo para ya tomar el camino para mi casa, en esa esquina donde está el jardín de infantes, se encuentra con dos compañeros de la escuela, o sea, ex compañeros de la escuela de su hermano más grande, Ujú. que los ubicaba por la escuela. Claro, de Ni vista. nada siquiera más. eran amigos. Se saludan y él seguía de camino para mi casa. Y en esos 5 minutos de saludo es que este señor viene por la parte de atrás de Emir. Algo le dice de la bicicleta, porque uno de los chicos estaba en bicicleta, y se baja de la camioneta. Él iba con sus hijos, Ujú. que eran menores en esos momentos. Se baja de la camioneta con el arma. Emir no lo ve porque estaba de espaldas. Los chicos, cuando lo ven al hombre, le dicen a Emir algo como correo, ¿no? Claro. Emir no entiende porque había mucho bullicio de gente, y ellos salen corriendo por Perito Moreno. Ujú. Cuando Emir no entiende bien qué pasa, se da vuelta y lo ve al hombre. Entonces el hombre dispara hacia donde están los chicos. Cuando Emir escucha el disparo, se tapa los oídos y trata de correr hacia la calle del Trabajador, se llama. Ujú. Sí. Si uno trata de correr con las manos puestas en los oídos, no puede. Ujú. Entonces, este hombre, teniéndolo ahí a menos de 2 metros, le disparó. Y esa postura de él tapándose los oídos y medio encorvadito hace que la bala penetre entre la cuarta y la quinta vértebra cervical, y él automáticamente salta y cae al piso. Esto contado por él. Ujú. Y siente que su cuerpo se llena de hormigas. Se duerme. Y él estaba extendido, pero su cabeza sentía como que él estaba hecho una bolita. Él había quedado cuadraplégico, porque esa bala le rompió la vértebra cervical. Fadi, ¿cómo es el trayecto a la clínica? ¿Qué pensás vos con tu marido? ¿Qué hablan? Si es que hablan en el momento Nosotros que están yendo. estábamos con una pareja de amigos. Ujú. Obviamente ninguno de los dos podía manejar. Manejaba nuestro amigo con su señora y nosotros íbamos atrás, llorando. No teníamos, ni hablamos. Y cuando llegamos a la clínica, a Emi ya lo habían metido a hacerle una resonancia porque necesitaban saber cómo estaba la condición de su médula, si había Ujú. algo por hacer. Sí. Él siempre estuvo consciente. Durante 3 días estuvo consciente, hablando con nosotros.
Bueno, mil cosas. Pero yo no lo pude ver hasta, sí, había pasado como 1 hora más o menos, que estábamos ya en la clínica sin poder verlo. Hasta que sí lo sacaron a una sala intermedia, hasta que lo llevaron a terapia intensiva. ¿Cómo es el momento en el que lo ven por primera vez? ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Qué se dicen? ¿Qué pasa en ese momento? Terrible. Ver a tu hijo en ese estado, diciendo que él no quería vivir así, que él sabía cómo estaba, pidiendo por sus hermanos, pidiendo por mis hermanos, pidiendo por mi papá. Quería vernos a todos y que le hiciéramos cariño en la cabeza, porque en el cuerpo él no sentía nada. Que nos amaba, que le dijéramos que lo amábamos y que le hiciéramos cariño en la cabeza, solo en la cabeza. ¿Cómo son los días de internación? Y yo me interné con él. Desde el 17 de abril al 29 de mayo, yo era una planta más en esa clínica. Los primeros días me quedaba a dormir todo ahí. Fue un otoño muy crudo de frío. Sí. Bueno, pasábamos mucho frío porque en la noche para ventilar la clínica la abrían y todo. Bueno, yo decía, no me puedo ir a mi casa porque por más que yo esté en mi casa, mi cabeza está acá. Bueno, después de esos 3 días que él seguía consciente, le da el primer paro cardiorrespiratorio. Y yo me vine a enterar, eso le pasó en la madrugada. Yo me vine a enterar al mediodía cuando dieron el parte médico. No me enteré antes, por más que yo estaba ahí. Entonces me pidieron, por favor, que pasara lo que pasara, yo no me iba a enterar hasta que no fuera el parte médico, que no tenía sentido que yo estuviera ahí pasando frío y sin descansar, que me fuera a mi casa y que volviera el otro día. Y bueno, así empecé a hacer los demás días. Iba a las 7 de la mañana y hasta después del parte, pasara lo que pasara de la noche, tipo 10, 11 de la noche, volví a mi casa. ¿Sus amigos, sus hermanos lo visitan en el hospital, en la clínica? Sí, ¿Cómo es esto? Los primeros días solo nos dejaban entrar a mi marido y a mí porque es menor de edad. Entonces podían entrar solos sus papás. Bueno, Emir pasó a ser un antes y un después en esa clínica. Entonces, con el tiempo, su papá, yo no, su papá empezó a ceder su lugar para que empezara a entrar uno de sus hermanos, o por ejemplo al mediodía entraba uno, a la noche el otro, o uno un día y el otro el otro, como él pidió por mi papá también cambió su lugar en un horario con mi papá, y la clínica siempre estaba llena. Siempre llena, con amigos, con parientes, con gente que no sabíamos quién era, gente hasta para darnos alientos de chicos que le había pasado algo parecido y que habían podido salir a flote, bueno, de todo. Me decís que Emir fue un antes y un después en esa clínica. ¿Qué enseñanza sentís que te dejaron estos días? Que la palabra no es recuperás de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué enseñanza puntual te deja todo esto? Y lo que pasa es que hasta que no estás, vos no te enterás de cosas, vos no sabés. Vos vas viviendo lo tuyo, pero lo que está pasando alrededor no lo tenés presente, ¿me entendés? Pero, por decirte, ¿por qué un antes y un después en esa clínica? Porque uno de mis hermanos llevó a una alumna a hacerla ver ahí
y las chicas de seguridad lo trataban por el nombre y le decían tráigale, y mi hermano le dice discúlpame, no me ubico, de dónde me conoces y qué sé yo. Y el tío del Emir, ¿viste? Y habían pasado 8 años, 9, y vos vas a la clínica y todos te dicen antes, después del Emir. ¿Y qué aprendes de eso? Que nadie está excepto de nada. Nadie tiene la vida comprada y hay que ir por el buen camino de la vida. Fadi, me decís que Emir él está consciente aproximadamente 3 días, del 17 de abril hasta el 20-21 más o menos de abril. ¿Qué es o qué recuerdo tenés de alguna de las últimas conversaciones que hayas tenido con él? ¿Cómo son esos últimos momentos con él consciente? Y la noche del último parte que nosotros tuvimos mientras él estuvo consciente, sí nos hicieron entrar alrededor de las 2:30, 1 de la madrugada, porque decían que no lo podían calmar a él porque gritaba. Entonces nos hicieron entrar a ver si lo podíamos calmar nosotros. Cuando nosotros le preguntamos qué le pasaba, que por qué gritaba, que tenía que estar tranquilo para recuperarse, tratábamos de bajarle esa ansiedad que él tenía, nos contestó que el señor de al lado, que estaba internado al lado de él, no podía hablar. Entonces que pataleaba, se movía y todo. Yo no me puedo mover, solo puedo gritar. No nos dio para decirle más nada. Y también nos dijo que sus dolores de cabeza eran terribles. Y era porque se estaba inflamando la médula, claro, que fue lo que después le dio el paro cardiorrespiratorio en unas horas más. ¿En qué momento se dan cuenta de que, más allá de ser un caso familiar que los estaba marcando muchísimo a ustedes, se estaba convirtiendo también en un caso muy mediático en Mendoza? ¿En qué momento decís, che, los medios están hablando de lo que le pasó a mi hijo? Solamente después de que él falleció. Hasta antes de fallecer Emir, todos en realidad nos abocábamos a Emir. ¿Hay apoyo de parte de alguien externo a la familia? Tuvimos apoyo. Primero no fue lo que esperábamos el apoyo que nos brindaron, pero sí, imposible salir sin apoyo tanto profesional como de medicación. Fadi, ¿qué recuerdos tenés de la investigación del caso? ¿Qué decís, che, esto no me cierra o esto estuvo muy firme en torno a la investigación? Mirá, fue un caso bastante enmarañado, pero no fue por culpa ni nuestro, ni de la justicia, ni nada que se le parezca. O sea, ¿cuál era el sentido de tener preso a una persona que no era la que había matado a mi hijo? O sea, una locura. Buscar a alguien por buscar, ¿no? Yo quería el asesino de mi hijo. Pero antes de que el primer señor que estuviera preso entrara a prisión, se convocó un montón de personas, 3, 4, con las mismas características, la misma camioneta. La gente se presentó normal y listo. Este señor se empezó a manejar con mentiras, sí, que fue lo que lo llevó a estar preso 14 meses. ¿Entendés? Ya te vuelvo a repetir, no fue culpa nada más que propia. ¿Me entendés? ¿Por qué? Desconozco, y yo creo que no lo vamos a saber nunca. Me quedo con que está quien tiene que estar. Que
Dios y Emir, que era un justiciero, hicieron que así fuera. Porque si nosotros, siendo nadie, pudimos lograr eso, está comprobado de que cuando se quiere se puede. En algún momento, durante todos estos meses y meses de investigación, de buscar el responsable y demás, ¿en algún momento perdés la fe de decir esto está totalmente ensuciada ya la causa, no sabemos para dónde va? Jamás. Yo creo que lo que más nos tuvo y nos tiene hasta el día de hoy parados es la fe en Dios. Y nada más que en Dios. ¿Hay alguna diferencia entre hacer el juicio y buscar justicia por lo que pasó? ¿Sentís que pudiste distanciar ambos conceptos o estuviste todo el tiempo en lo mismo? No, siempre se buscó la justicia terrenal, digámoslo así. Nunca dudé en la justicia de Dios. Yo siempre digo, no soy quien, porque Dios lo sabe todo. Pero me encantaría saber solo por qué tantos días de sufrimiento. Es la pregunta que le haría a Dios. Nada más. Nada más. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando le dan la condena a El Melaj? Yo siempre digo, no sé qué sería de mi vida si este hombre no estaría preso. Nunca nos imaginamos, por eso digo que Dios todo lo sabe, la cantidad de años que le iban a dar. Siempre nos hablaron de muchos años por las cosas similares que han pasado y los años que se le dio a ciertas personas, pero bueno, como se juntaron dos causas, sí, aparte de ser ejemplificadora porque estuvo prófugo mucho tiempo, tenía armas de guerra, sí, lo cual está prohibido, entonces bueno, todo eso sumó a los 32 años de cárcel que le dieron. Pero si no hubiera un asesino, el verdadero asesino, valga la pena aclararlo, en cárcel, y yo no sé qué sería de mi vida, te soy sincera. ¿Tuviste en algún momento la oportunidad de verlo, al asesino? Sí, en los juicios, lo teníamos en el juicio, perdón, pero fueron 5 días de juicio. Sí. Él estuvo, pero lejos de arrepentir. Es más, hasta el día de hoy él dice que él no fue, que no sabe qué hace preso. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando lo veías en el juicio? Estaba frente a vos, que la impotencia de, a ver, al menos de mi parte, yo me le quiero tirar encima. O sea, no. Dios se va a encargar. Dije, y si estás acá, cuando volvemos a lo mismo, fue tan enmarañado llegar a él que se ve que tenía una impunidad o se sentía con una impunidad importante, era para que hasta ahí llegara. Entonces, nuestro objetivo, que cumpla la condena que tiene que cumplir, de lo demás se va a encargar Dios. ¿Alguien de su familia se comunicó alguna vez con vos? Hola, soy Jesús. Perdón que te interrumpa esta parte tan importante de la entrevista, pero ya seguimos escuchando. Préstame atención solo un segundito. De parte de Fárida y de todo el equipo de Que Depende, que aunque no lo parezca somos tan solo 3 personas, queríamos decirte que si bien Fari ha pasado por este momento que nadie quiere pasar, por este suceso en su vida, ella también nos remarcaba fuera de la entrevista que si bien ella sigue con el duelo, si bien ella piensa todo el tiempo en Emir, en su hijo, ella también vive una vida muy plena y muy linda, y que tiene una familia sumamente hermosa y feliz, y que la vida, si bien más triste que antes, continúa, y continúa de una manera muy feliz porque hay que seguir adelante.
Ahora te dejo con el video, dada esta aclaración, te dejo nuevamente con el video y muchas gracias por haberlo visto. Fari, los duelos que las personas cumplimos, llevamos, no son lineales, ¿viste? Tenés etapas altas, etapas bajas. Exactamente. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Digamos, ¿en qué situación de duelo sentís que estás hoy, a diferencia de hace unos años? Exactamente igual. Ujú. ¿Salgo más a la calle? Y sí, salgo más a la calle. Hago más cosas y sí, porque la vida sigue, porque no me puedo dejar. Pero si vos me... acá, exactamente igual que hace 10 años atrás. No ha cambiado nada. Que el tiempo que cura. Lamento decir que a nosotros, porque no hablo por mí sola, no nos ha cambiado nada. ¿Cómo es el trato con tus demás hijos? Saliendo un poco de Mir, ¿cómo es durante todo lo que pasa? Y bueno, ahora también, ¿cómo ha cambiado el trato con tus hijos? Y somos como que son mis 2 pollos que me quedan aferrados a full a ellos. Tengo 2 nietos también, que son los que nos dan la alegría de seguir. O sea, que nadie se meta con mis hijos. Por ahí, me han llamado loca. Y sí, estoy loca. No me toquen a mis hijos. ¿Qué pasa con las pertenencias de Emir hoy por hoy? ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde estaban? ¿Su habitación? ¿Qué pasa con eso? Mira, él era muy flaco y alto. No cualquier cosa le quedaba bien a cualquiera. Nosotros 2 días antes de que sucediera su accidente, llamémoslo así, habíamos tenido un cumpleaños de 15 y le habíamos comprado camisa, pantalón, zapatillas para que fuera a ese cumpleaños de 15 y una gorra, porque él no se sacaba las gorras porque odiaba sus rulos, entonces siempre tenía gorra. Entonces infaltable su gorra. El pantalón nunca le pudo andar a nadie. La remera la usaron sus hermanos y las zapatillas, que calzaba un poquito menos, se las regalamos a un sobrino. Estaba impecable. Y lo demás también algo dimos y algo todavía lo conservo. Hay cosas que no me puedo desprender, como su protector bucal, porque él hacía kickboxing. Exacto. Con mi hijo del medio. Era lo que había conseguido que le gustara. El fideo le decían por lo que era tan flaquito, y el más chiquito que hacía kickboxing. Su protector bucal lo tenemos, sus guantes lo tenemos. La remera que llevaba ese día está muy guardada, desgarrada, pero no nos la podemos sacar de encima. Eso es algo que nuestros hijos nos dicen: por favor, si en algún momento se dará, pero hasta ahora sigue con nosotros. Me decís que muchas cosas siguen con vos, muy puntuales, ¿no? Uno tiene objetos muy puntuales que si esto me lleva a esta persona. Sí. Que además de los objetos, ¿qué hacen ustedes en casa, como pareja, como familia también, para volver, para traer a Emir un poco más allá de los objetos? Todo el tiempo te acordás de Emir. La foto, la florcita, nosotros nos sacamos fotos en familia, y si no salimos con la cara en su cuadrito, ponemos su cara como angelito. No, siempre 7 decimos nosotros. Es más, el grupo de la familia se llama Por Siempre 7. Él llevó su foto en el parabrisas del auto.
O sea, acá no lo voy a sacar nunca. Pero esa falta del contacto físico, de esa manera, viéndolo en algo plasmado. Y todo te hace acordar de mí. ¿Te acordás cuando decía? ¿Te acordás cuando hacía? Te vuelvo a decir, era especial, Emilio. Era especial. Entonces, siempre estés hablando, lo que estés hablando, viene él al hecho. Fari, ¿has vuelto a ir al lugar donde ocurrió el hecho? ¿Pasás por ahí? Todos los santos días, si no es para ir al banco, para ir, y si no, hemos puesto su foto en la rotonda. Exacto. Vamos, pasamos, tocamos bocina, los saludamos, y en la esquina lloramos, y miramos esa esquina y no lo podemos creer, pero pasamos siempre. Cuando tenemos que ir para aquel lado, podemos ir directamente por Panamericana, podemos ir por el acceso, y no, pasemos a verlo al negrito. Y le llevamos flores, aparte al cementerio, obviamente, para su cumpleaños, para sus fechas del accidente, para cuando falleció, para el Día del Niño. En esa rotonda, vamos y le ponemos florcitas. Plantamos florcitas ahí. Gracias a Dios tenemos mucha colaboración de la gente que corta el pasto, que todo en esa rotonda, que también nos lo mantiene lindo. Cuando se pone su fotito ya media descolorida, la cambiamos. Es nuestra forma de seguir teniéndolo junto a nosotros. ¿Cómo son estas fechas especiales? Me decís que cumpleaños, la fecha, Día del Niño, ¿cómo? Terrible. Terribles. En su cumpleaños, el día del accidente, el día que se fue, no tanto, pero en el día de su cumpleaños nos festejamos de todo como, pero sí tratamos de juntarnos, de hacer un asadito y brindar al cielo, como pasa para las fiestas. Siempre en el cielo está nuestra mirada. Fari, ¿en algún momento sentiste la necesidad de perdonarte por algo? Cosas que por ahí en realidad no tenías nada que ver, no fueron culpa tuya para nada, pero uno pasa en algún momento a esa situación de decir, es todo culpa mía, o qué hago, ¿qué? ¿Sentiste esa necesidad de perdonarte por algo? Y la culpa de haberlo dejado ir ese domingo, por más que volvía a la hora, sin hacerse de noche, o no haber estado en mi casa, y haber sido casi la última en enterarme, el no haber podido acompañarlo en la ambulancia, y todas esas cosas te hacen sentir culpa. Sí. ¿Qué enseñanza te gustaría o qué recuerdo te gustaría que quede de Emir, no en tu familia, sino en el resto de las personas, tanto en Mendoza, en Argentina, en su caso, que hay algo que vos decís, esto tiene que quedar, algo tiene que quedar? Que fue un ángel que vino a cumplir una función de que alguien no siguiera haciendo daño, que Dios me prestó por 15 años, volvió a ser un ángel. ¿Hay algo que nadie te haya preguntado sobre Emir? ¿O algo que vos digas, esto de Emir me gustaría contarlo, me gustaría sacarlo? No, sobre su personalidad, que vos me lo preguntaste. O sea, el que lo conocía y sabía quién era, y las personas que no lo conocían se abocan más a cómo fue el hecho, o
o que tenía 15 años, pero de su personalidad, no mucha gente que no lo conocía me ha preguntado por su personalidad. ¿Qué le dirías a la Fari de ese día, de hoy? ¿Qué te dirías a vos misma? Salí adelante. Salí adelante. Deja de llorarlo como lo llorás. Como mucha gente me dice. Le hace mal. Te hace mal a vos. No puedo. Lo trato, pero no puedo. Era mi pollo, era mi bebé. No puedo. Fari, para ir cerrando, el programa se llama ¿De qué depende? Porque todo depende de algo, todo surge por algo, ¿no? Y nos gusta cerrar las entrevistas con una simple pregunta que es ¿de qué depende cierta situación o cierta cosa, ¿no? Fari, para cerrar, ¿de qué depende que el duelo, puntualmente el de Mir, pueda ser sanado? Y de mí. Personalmente, solo depende de mí. Encontrar esa calma, ese desprendimiento, llamarlo. No sé, que no me deja dejar de sufrir. Fari, gracias. No, gracias a vos.